buenas noches, soy el doctor Jesús Margarito, soy cirujano bariatra y el día de hoy estoy con el doctor Alejandro Carvajal, que es un gran amigo y que es un gran especialista, es médico internista. Él está formado en el Centro Médico Nacional de Occidente, en el IMSS, que es un hospital muy grande, es referencia en todo el occidente de pacientes y casos muy complejos. Y él, además, con mucho orgullo, es el internista que nos apoya en todos nuestros casos en el grupo bariátrico de Renewell. Y pues, ¿cómo estás, Alex? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno. El día de hoy vamos a platicar sobre diabetes. Diabetes y sobre todo la relación que hay con la obesidad. Bueno, ya como lo comentó el doctor Margarito, bueno, hablando específicamente ahorita en la participación que tenemos en la clínica de cirugía bariátrica, mi rol o mi papel es hacer las valoraciones preoperatorias. Estas valoraciones pues tienen el objetivo de examinar al paciente, ver algunos exámenes que son los requisitos casi universales para la cirugía bariátrica. Bueno, para una cirugía y para la cirugía bariátrica pues nos fijamos muy puntualmente en algunos estados o en algunas variables que pueden conferir algún riesgo adicional a la cirugía para tenerlo bien controlado, puesto que es un proceso que es electivo, no es una cirugía urgente, no es una cirugía que ponga en riesgo la vida, pero pues sí para que tengan los mejores controles previos a la cirugía y que sea más exitosa. No siempre se tiene la situación de que la obesidad conviva con otras enfermedades, digamos, ya manifiestas, pero sí es lo correcto que pues la obesidad es ya una enfermedad. No podemos hablar solamente de la cuestión estética, sino que sí está vinculada con ciertos estados patológicos, como en este caso del que vamos a hablar, pues la diabetes. Sí, como tal, pues ya sabemos que el procedimiento bariátrico se enfoca en la pérdida de peso, pero con la finalidad de reganar salud, ¿no? Entonces, pues creo que aquí lo más importante es que en el equipo multidisciplinario encontremos todo lo que el paciente necesita, que se detecte desde antes de la cirugía todas las enfermedades que puedan llegar a tener y que se pueda entrar a un procedimiento lo más seguro posible, ¿no? Y eso te encargas tú. Sí, sí, muchas veces ya el paciente previamente se conoce con algún padecimiento, algunos de ellos la misma diabetes, y ya llegan con un tratamiento establecido. Hablamos de tratamientos muy variados, hay quienes están con medicamentos orales, hay quienes tienen ya medicamentos inyectables, muchos tienen insulina. Ahora, sobre lo que vamos a hablar mucho también es sobre los nuevos medicamentos que hay, que son inyectables, pero que son novedosos y que tienen la ventaja de que nos controlan al paciente diabético y nos ayudan a comenzar con una pérdida de peso que, adicionado a la cirugía bariátrica, pues va a aumentar la tasa de éxito y enfocados en la protección de muchos órganos y aparatos como los desenlaces cardíacos o cardiovasculares, los desenlaces renales, también la sobrevida del paciente o la remisión de la diabetes, que también ese es un punto importante y es un punto también ahora muy novedoso de la remisión, o sea, de que el paciente ya no tome medicamento para la diabetes y que se mantenga dentro de las metas que se establecen para pacientes con diabetes, pero con ayuda de la cirugía y de los cambios al estilo de vida. Correcto. Yo me quiero regresar un poquito y preguntarte por qué la diabetes o qué tan cercana es que convivan la diabetes y la obesidad. ¿Como un factor de riesgo o como algo detonante? ¿Qué nos puedes platicar sobre esto? La obesidad
como tal es un trastorno no nada más caracterizado por el aumento de peso, sino por el aumento de la masa y depósito de grasa, sobre todo visceral. Hay grasa subcutánea, que pues es lo que podemos decir que la lonjita, los pliegues, pero el perímetro de la cintura nos habla, cada vez que se mide y que se nota un incremento, nos habla de la acumulación de grasa visceral. Es esa grasa que está depositada dentro y alrededor de los órganos intraabdominales, pero que no es nada más un estorbo dentro del cuerpo, sino que es un tejido que tiene mucha actividad metabólica, que tiene mucha actividad endocrinológica y va a ir modificando a nivel microscópico, a nivel molecular, a nivel bioquímico, pues cómo nuestro cuerpo va a metabolizar grasas y carbohidratos y también en la medida que se acumule esa grasa, pues nos va a estar condicionando una inflamación crónica. Eso que comentas sobre la grasa visceral es muy importante porque de ahí se desprenden muchos factores inflamatorios en nuestro organismo que pueden romper el balance hormonal normal de nuestro cuerpo y por eso es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades metabólicas como la diabetes en este caso. Y pues ahí es donde englobamos también, por ejemplo, al hígado graso, por ejemplo, y donde puede además darnos otros trastornos como aumento de colesterol y dar otras enfermedades que llevan a algo que se llama síndrome metabólico, ¿verdad? Exacto. Antes de hablar de diabetes, tenemos como un paso previo, digamos, un estado anterior, que es el síndrome metabólico. Bueno, le han dicho síndrome X, síndrome metabólico, ahora es síndrome cardio-nefrometabólico. O sea, se ha visto que los cambios que se dan antes de que tengamos una diabetes ya establecida o declarada, se dan cambios que pueden ir afectando diferentes órganos y poniendo en riesgo la salud. El síndrome metabólico, pues básicamente se caracteriza, hay diferentes criterios dependiendo de dónde lo revisemos, pero en general se caracteriza por un aumento del perímetro abdominal, que puede ir relacionado también con un incremento del índice de masa corporal, que ahorita vamos a hablar de eso. Y ya hay cambios a nivel sanguíneo, por ejemplo, incremento de triglicéridos, incremento de colesterol, el que llamamos malo, que es el de baja densidad o LDL. Y también hay hipertensión, ya sea que el paciente esté tomando medicamento para hipertensión o que aún no descubre que es hipertenso, pero que ya hay cifras elevadas de presión arterial. Y trastorno de glucosa, pero en ayunas. Se habla, bueno, más bien, cuando nos hacemos un examen por cualquier motivo y vemos la glucosa, lo normal sería mantenernos en ayuno con una glucosa menos de 100 miligramos. Hay una franja o un rango que digamos que es donde cae el síndrome metabólico, que es entre 101 y 125 miligramos. Hay quienes pues también le llaman prediabetes. A mí prediabetes no me encanta porque pues puedes decir una persona prediabética inminentemente va a llegar a desarrollar una diabetes y no es así. Pero sirve para identificar un estado de riesgo, porque ya esa alteración de glucosa en ayuno por arriba de 100 nos puede estar condicionando un fenómeno muy importante que se llama resistencia a la insulina y es lo que se relaciona más con la obesidad. La obesidad, al hacer ese aumento de las células de grasa blanca o de la grasa visceral, va a producir pequeñas moléculas que son inflamatorias y que están pues en todo el cuerpo y van a impedir que la insulina actúe como debe de ser. Yo a veces le digo a los pacientes, haga de cuenta que es como en las películas del espacio, que la nave tiene un campo de fuerza y entonces es la nave del villano, ¿no? Tiene un campo de fuerza y llegan el ejército de los buenos y le están mandando rayos,
pero no, esos rayos no le llegan porque ese campo de fuerza no deja que penetren los disparos. En la resistencia a la insulina es algo muy parecido, porque la insulina la sigue produciendo el páncreas, pero no deja que las células blanco de la insulina pues puedan llevar a cabo toda la cascada de la que se encarga la insulina. Entonces tenemos un estado de hiperinsulinemia, o sea, está aumentando la glucosa en la sangre, pero no tiene el efecto deseado. Y empiezan a haber cambios, algunos son externos, algunos se pueden ver, el incremento pues, de peso es uno de ellos, pero podemos empezar a ver la acantosis nigricans, que es como esa manchita oscura que aparece en los pliegues, en el cuello, en los codos. Aquí en esta parte también de la cara, ¿no? Como en las sienes. Y pues a veces suena un poco chusco porque dicen los pacientes, no, es que yo pensé que era mugre y me tallaba. Pero sí. No, es un cambio que se da a nivel de la piel porque empiezan a proliferar ciertas células y van teniendo esa coloración. Y fíjate que normalmente hemos visto que sí se revierte ese cambio, ¿eh? Cuando después de un paciente que se opera de cirugía bariátrica, bypass, lo que sea, y logra incluso dejar medicamentos, sí hay una reversión, porque ese tinte más oscuro de la piel normalmente no se quita, ¿no? Por más que tomes medicamentos y esto. No, tiene que ver, pues sobre todo con la resistencia a la insulina, pero también con con ese cambio ya a nivel metabólico y la reducción de la grasa. Mencionaste ahorita lo del hígado graso. El hígado graso, hay pacientes que han llegado como parte del protocolo y pues son obesos, digamos, tienen pues a veces 130, 150 kilos, un índice de masa corporal a veces mayor a 40 y que no tienen alteración franca en los niveles de lípidos, o sea, su colesterol, triglicéridos está bien. Podemos decir que es un obeso sano, entre comillas, pero sí tienen hígado graso. Entonces el hígado graso no depende tanto de la concentración de colesterol en sangre, sino de la acción de esta resistencia a la insulina. Y el hígado graso pues sí puede ser algo muy serio porque si un hígado graso lo dejamos evolucionar, bueno, para detectarlo, pues si tomamos exámenes, vemos los niveles de las proteínas que están en el hígado, que pues a veces no las entendemos o no vemos el nombre y no sabemos qué es, pero son ALT, AST, GGT, son abreviaturas de proteínas que se producen en el hígado, pero que si están aumentadas, pues nos hablan de que el hígado está inflamado. Está inflamado. Y lo otro que nos apoyamos, pues pueden ser los estudios de gabinete como el ultrasonido, que ahí también es, no quiero decir subjetivo, sino que depende mucho de quién lo haga. De quién lo haga, y que busque intencionadamente pues esos cambios. Y ahorita ya lo más nuevo es algo que se llama elastografía, ¿no? La elastografía. La elastografía pues se basa en una técnica de ultrasonido, pero lo que va a medir es la resistencia, porque nos va a evaluar también si hay fibrosis, aunque sea incipiente, o de no ser así, que es, pues no sé, que nadie se haya detectado un hígado graso o se lo detectó pero nunca se lo trataron y siguió avanzando y avanzando, pues puede llegar al grado de una cirrosis. Yo pienso que el hígado graso es de esas enfermedades que como que se piensan que no son tan graves, ¿no? Que te dicen, tienes hígado graso y todo el mundo tiene hígado graso. Todo el mundo tiene hígado graso porque gran parte de nosotros o tenemos sobrepeso o obesidad, pero no es normal. No. El hecho de que no tantos pacientes evolucionen a una cirrosis, pues no quiere decir que no te puede pasar, ¿verdad? Porque a lo mejor no en todos va a evolucionar a cirrosis, pero sí hay un buen número de pacientes. Y la cirrosis ya es algo más delicado, ¿verdad? Eso sí, ya hablamos de una fibrosis extensa en el hígado. Cirrosis quiere decir que está duro. Entonces, pues ya es un hígado, pues ya se consideraría, no totalmente, pero ya casi irreversible. O sea, ya la función del hígado está muy disminuida y pues trae una serie de complicaciones, como el riesgo de sangrado
digestivo porque se desarrollan varices en el esófago, la acumulación de líquido en el abdomen, la alteración del estado de alerta, pero bueno, eso ya sería hablando de una cirrosis. Aquí regresándome un poquito, pues sí, la obesidad, digamos que el punto pivote o fundamental es que te puede llevar a una resistencia a la insulina, desarrollar un síndrome metabólico y ahora sí, una diabetes. Que la diabetes, pues básicamente, bueno, de todo lo que he estado revisando, se estima más o menos que el 90% de las personas con diabetes en México es tipo 2 y ya estamos llegando a un 16% más o menos de diabetes en todo México. O sea, quiere decir que al menos 16 millones de mexicanos tiene diabetes. De esos, el 90% es tipo 2. ¿Y qué quiere decir la diabetes tipo 2? ¿Se relaciona con la obesidad? Que se relaciona con sí, factores hereditarios, pero sobre todo el medio ambiente. O sea, el estilo de vida, la alimentación, el sedentarismo, la falta de actividad física. Entonces se puede decir que es como un continuo. El estilo de vida poco saludable me va a llevar a un incremento de la grasa, del peso, y a una obesidad, y por debajo me está llevando a poder desarrollar una diabetes. Entonces es importante, primero que nada, desde niños, pues favorecer a que tengan una alimentación saludable, a que tengan actividad física y sobre todo cuando hay una carga familiar pues muy marcada, ¿no? O sea, si mis papás tienen diabetes, si mis abuelos tuvieron diabetes, si mis bisabuelos... Además, en nuestra población en general, mexicanos y latinoamericanos, hispánicos, ¿no? Le dicen en Estados Unidos porque todos hispanos. Es todavía mayor el riesgo de desarrollar diabetes, ¿no? O sea, sí. Comparado con los asiáticos o con los americanos o con los europeos, nosotros tenemos de alguna manera mayor riesgo de desarrollar diabetes, ¿no? Debido a factores externos, ¿no? Como este tipo. Sí, pero incluso genéticamente. Dicen que México está como en medio de una tormenta muy particular, porque por un lado sí tenemos genéticamente más riesgo de diabetes, pero si estos factores genéticos nos dejamos llevar por el sedentarismo y también por la comida que es más procesada, que son alta en carbohidratos, rica en grasas saturadas, pues con mayor facilidad vamos a estar llegando a una diabetes. Y sí. Que sí preocupa porque ya, bueno, en el campo de la medicina interna son los adultos. Yo veo personas desde los 18 años hasta más de 100, pero sí están llegando más jóvenes a una diabetes. Claro. O sea, estamos hablando que desde la adolescencia ya se puede determinar diabetes. Sí, pues es que tenemos el factor genético, pero además el factor ambiental, porque salimos y queremos comer en algún lado y lo primero que encontramos son alimentos procesados, pues pura chuchería, ¿no? Cosas que no nos van a aportar nada de valor nutrimental, que si la torta, que si, o sea, al final de cuentas es difícil encontrar comida sana como rápido y también que no cueste tan rica y que no cueste tan caro, ¿no? Porque también es un tema ahí con nuestra población que pues el refresco, ¿no? El refresco todavía a la fecha, que a pesar de que cada vez más nos acostumbramos a los refrescos sin azúcar, todavía hay una gran parte de la población que dice, no, mi coca va como es y es con azúcar, ¿no? Sí, el original, que porque pues no sabe igual. No sabe igual. Sí, en México es uno de los países que más se consume, hablando de Coca-Cola específicamente, sí. Pero sí tienes razón en cuanto a lo económico, porque por un lado, o sea, sí, tenemos mucha información, pero no se llega adecuadamente ni a nivel escolar, ni tampoco a nivel familiar. Pero nos hace falta también modificar el estilo de vida en cuanto a tiempo y que podamos hacer rendir nuestro dinero. Claro. Es difícil encontrar un lugar donde tú puedas comer saludablemente
si estás trabajando, si andas de aquí para allá o si nada más tienes media hora para comer, si te sales de la oficina y tienes rápido que volverte a regresar. Y unos dicen, bueno, pues que prepáralo en tu casa, llévatelo, nada más calientas en el lugar de trabajo. Pero las jornadas de trabajo también más extensas pues hacen que no tengamos tanto tiempo para en casa prepararlos. Sí, pues llegas a hacer los pendientes más urgentes, ¿no? Sí, o a ponerte al corriente con los hijos, con la tarea, etc. Exacto. Y también, pues el rol es igual para hombres y mujeres, o sea, los dos trabajamos, Claro. los dos aportamos, pero pues también, si tradicionalmente la mujer es como la que se encarga de la preparación de los alimentos, pues ya ahorita ya estamos parejo, igual. O sea, sí. Y eso es algo que se trabaja mucho con nuestros pacientes, ¿no? Porque sí, el llevarte en el todo, pero encontrar un lugar donde una cocina económica, ¿no? Y decirle, con todo el dolor de tu corazón, pues no me dé ahora las enfrijoladas o las enchiladas, unas verduritas, hay manera de comer rico también saludable, ¿no? Unas verduritas al grill o una pechuguita de pollo, al final cada quien nos vamos a adaptar también a nuestro presupuesto, que si es huevito no le pongas tanto aceite, ¿no? Porque hay maneras, ¿no? Yo creo que sí, y eso también nos enfocamos mucho con Betty, con todo el equipo de nutrición, para dar opciones de buena calidad, rico, que no sacrificamos tanto el sabor, y que lo podamos hacer constante, porque pues al final eso es lo que nos va a ayudar. Y me quiero también regresar un poquito al diagnóstico, ¿no? Porque mucha gente, eso que comentabas es muy común, que me llegan y me dicen, yo soy prediabético. Y hay otros que ya dicen, yo tengo resistencia a la insulina. ¿Cuál es la diferencia entre la prediabetes y la resistencia a la insulina? Bueno, resistencia a la insulina no es como tal un diagnóstico, una condición que está latente, que te está predisponiendo a que puedas tener ya una alteración que se puede manifestar como la prediabetes. La resistencia a la insulina sí se puede medir. Pues en los laboratorios tú puedes ir y pedir los niveles de insulina en sangre, y hay algunas ecuaciones. Yo creo que el más utilizado es uno que se llama índice HOMA o UOMA, H-O-M-A, que sí es una relación entre la insulina y la diabetes en ayuno. Y el punto de corte usual es 2. Si sales arriba de 2 en ese índice, pues ya se puede considerar que tienes una resistencia a la insulina. Pero hay veces que no se llega a cumplir el hecho de que tengas una prediabetes por laboratorio, digamos. O sea, que los niveles de sangre de glucosa todavía no pasan del límite, pero ya haciendo ese índice o calculando ese índice de HOMA, ya se puede ver que hay resistencia a la insulina. O sea que ya vas para allá. Pues. Ajá. Como tal, la prediabetes o intolerancia de glucosa en ayuno, ¿cómo más se puede llamar? Alteración de glucosa, etcétera. Pues es ya tal cual cuando en un examen de laboratorio tenemos una glucosa entre 101 y 125. Incluso en guías nuevas ya es antes, ¿no? Arriba de 90. Arriba de 90. Eso puede variar también dependiendo de pues, los reportes de los estudios, que si se ve que si consideramos bajar el umbral, pues también se pueden evitar que ya se empiecen a desarrollar complicaciones, etcétera. Detectarlo antes, ¿no? Exacto. Estudiarlo más a fondo, medir la insulina y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, pero pues básicamente la diferencia es esa, o sea, la resistencia a la insulina, más que una enfermedad o un padecimiento, es una condición... Como tal no es una enfermedad. No, es un factor de riesgo, podría decirse. Y ya la prediabetes ya se considera un trastorno, porque aunque no sobrepasemos el límite de llegar a una diabetes ya definida, sí se empieza ya a tener de manera incipiente cambios de daños a lo que llamamos órgano blanco. Los órganos blanco se llaman así imaginando un blanco de tiro al blanco, no por el color, sino una diana. Entonces, los órganos blanco o órganos diana son aquellos que se deterioran más
por las complicaciones de la diabetes o también de la hipertensión, en este caso de la diabetes. Son ojos, por la enfermedad que ocasionan en la retina, es el cerebro, el corazón, los riñones, los nervios periféricos, que esa también es algo que casi no consideramos, pero que es la neuropatía diabética. Y se ha visto que desde la prediabetes sí se puede ya tener, por ejemplo, si lo detectamos intencionadamente, ya se puede empezar a ver pequeñas cantidades de proteínas en la orina, que no es normal, pero que es una alteración muy incipiente de lo que puede llegar a ser una insuficiencia renal. O cambios ya de hígado graso, ya se empiezan también a formar esas plaquitas de colesterol que se van a depositar en las arterias del corazón o del cerebro, que pueden terminar en una embolia, en un infarto. Entonces, la prediabetes sí es un estado patológico, no es necesario, o más bien, debemos de actuar en ese momento antes de dejarlo y Que decirle, avance. no te preocupes, todavía no es, pero pues ya se ve que está haciendo daño. Sí, ya es pertinente dejar tratamiento para este tipo de personas con medicamentos. Y ahorita ya te vas a explayar con todos los medicamentos que existen para este tipo de cosas. Pero sí, al final de cuentas, como tal, tener prediabetes y tener diabetes, pues prácticamente ya podemos decir que las dos son enfermedades. Sí, tal cual. Las dos van a dañar órganos. Y pues la intención, así como dijiste hace rato, pues es detectarlo lo más pronto posible. Y viendo ya la cuestión terapéutica, va a sonar trillado, pero lo fundamental es cambios al estilo de vida. O sea, no puedes iniciar una terapia farmacológica sin primero sugerir o indicar algún cambio al estilo de vida, que pues básicamente es el cambio de alimentación y la actividad física. También dejar algunos o quitar factores de riesgo adicionales, como puede ser el tabaquismo, ¿El alcohol? el alcohol también, sí, tristemente. Tristemente. Sí, el sedentarismo, bueno, se considera como la actividad física, pero básicamente el tabaco. Y si ya se tiene algún trastorno, por ejemplo, como la hipertensión, pues tenerla bien controlada para que sea más exitoso el cambio al estilo de vida y la terapia farmacológica. Sí, Una prediabetes como tal, bueno, ahorita ya sabemos que con cirugía podemos revertir un proceso de diabetes, pero como tal, una diabetes ya diagnosticada sin cirugía es una enfermedad que no tiene cura, que es crónica, ¿no? Al menos es hasta donde aprendimos todos. ¿La prediabetes con puro cambio de estilo de vida y medicamentos puede revertir a ya no tener prediabetes? Sí puede revertir, pero también aquí a lo mejor me adelanto un poquito, pero es como cuando se habla de la remisión de la diabetes. Si tú tienes ya un diagnóstico de diabetes que a nivel, o sea, ya en pruebas de sangre sería un nivel de glucosa más de 126 en adelante, o una hemoglobina glucosilada mayor a 6.5, o que te hagas una prueba de glucosa al azar, independientemente de si estás en ayuno o no, y esté arriba de 200, pues ya podemos decir que es una diabetes. Iniciando el tratamiento, ya sea de una prediabetes o una diabetes, teniendo el cambio del estilo de vida y ya manejando medicamentos antidiabéticos, ambos sí se puede revertir y se puede hablar de una remisión, siempre y cuando no se quite el estilo de vida. Bueno, eso de siempre y cuando es mío, o sea, más bien es porque lo que te va a mantener con una diabetes remitida o con una prediabetes revertida, pues sería el mantener el estilo de vida saludable. Si llega el paciente con obesidad, con diabetes, y iniciamos tratamiento, ya sea oral o inyectado, y luego se somete a una cirugía bariátrica, la pérdida de peso va a favorecer muchísimo a que se logre esa remisión. Y de la remisión tendríamos que decir que es una glucosa en ayuno de menos de 126,
o una hemoglobina glucosilada menor de 6.5 por al menos 3 meses, sin medicamentos. Sin medicamentos, pero ya teniendo un estilo de vida saludable y manteniendo esa pérdida de peso que se tuvo como resultado, ya sea de los medicamentos antiobesidad o de la cirugía bariátrica. Y una remisión sostenida, pues habla de que se mantenga esos parámetros de glucosa en ayuno y de hemoglobina glucosilada por al menos 1 año o hasta 5 años, ya se puede decir que está remitida. Pero mantener el objetivo sería mantener el estilo de vida saludable y que no haya una reganancia de peso, porque otra vez se vuelve a empezar. Es como si dijéramos, otra vez con el aumento de peso vas a tener la resistencia a la insulina, vas a llegar a desarrollar una diabetes, y entonces hay que volver a empezar el tratamiento farmacológico. Claro. Pero sí va muy, muy de la mano el éxito en la reducción de peso. O sea, a lo que voy es que tanto te va a llevar, está relacionada la obesidad con la diabetes para su desarrollo como para su remisión. Porque al tratar la obesidad vas a hacer que disminuya o que esté más controlada la diabetes. Ajá. Al punto de que ya la pueda considerar remitida a la persona. Bueno, entonces recapitulando un poquito, primero es cambios en estilo de vida, ¿no? Ese es el primer escalón de tratamiento, que si mejorar nuestra alimentación, que si hacer ejercicio. Un segundo escalón ya son los medicamentos. Los medicamentos. ¿Verdad? Yo iniciaría con los medicamentos dependiendo también de la persona, de varias cosas. Primero, comorbilidades de la persona. Comorbilidad se refiere a que al mismo tiempo que tiene diabetes puede tener otro padecimiento. Por ejemplo, hipotiroidismo, hipertensión, alguna alteración cardiovascular que puede ser congénita o no, de padecimientos hepáticos, renales, o sea, algo con lo que ya esté conviviendo la diabetes. Entonces, primero que nada, ver esas comorbilidades, porque hay ciertos medicamentos que van a tener muchas más ventajas para controlar la diabetes, pero también para prevenir que avancen esas comorbilidades. Okay. o que se desarrollen complicaciones. O sea, si tú tienes diabetes e hipertensión, es probable que un medicamento para diabetes sea mejor para ti que otro paciente que tiene diabetes y hipotiroidismo, por ejemplo, o tiene hipotiroidismo o tiene colesterol y triglicéridos elevados. Exacto. Sí. Eso por un lado. También pues el contexto de la edad, pero también como de la red de apoyo del paciente, porque aquí también vemos algo importante. Hay medicamentos antidiabéticos que te van a dar mucho riesgo de una hipoglucemia. La hipoglucemia, que es cuando baja la glucosa, más o menos por abajo de 80 o de 70, es riesgoso, incluso puede aumentar el riesgo de fallecer por todo lo que se desencadena a nivel cardiovascular. Entonces, si llega una persona, a lo mejor adulto mayor, pero pues que vive solo, que no tiene una red de apoyo adecuada, pues también me la voy a pensar en darle algo que sea riesgoso. O sea, que te baje tan rápido. Que me baje tan rápido o que no lo pueda él compensar, porque hay pacientes que sí saben distinguir cuando se tiene una hipoglucemia y rápido pues se toman un jugo, un dulce, algo que compense ese bajón de la glucosa. Y además, y te lo digo porque lo hemos vivido en la familia, ese bajón de glucosa así se siente muy mal, pues te digo porque directamente me lo han platicado familiares y prácticamente eso es la razón por la que ya no se quieren tomar el medicamento. Entonces prefieren estar con el azúcar elevada que sentir esas molestias, ¿no? Entonces sí, al final es individualizar el tratamiento para que también no saturarlos con pastillas, porque luego al rato no se los van a estar tomando, ¿no? O sea, hay que ver un montón de cosas para que el paciente lo esté tomando, que realmente le aprovechen y que le sirvan para todo lo que tiene, ¿no? Sí, ahí lo que llamamos es apego al tratamiento. El apego depende de qué tan accesible es el medicamento para la persona
pero también que no le cause efectos secundarios muy molestos para no querer dejarlo. Por ejemplo, la metformina, que es de lo más básico, que decimos que es la que tiene las 3B porque es buena, bonita y barata, es con lo que casi todas las personas empiezan el tratamiento de una prediabetes o una diabetes. Incluso revisando guías, la metformina aparece como una base, y de ahí se puede combinar con todo lo que tú quieras, con insulina, con Aparte es de las que menos efectos adversos tiene, ¿no? La metformina. Es la que más se puede tolerar, pero sí uno de los efectos secundarios que tiene, por ejemplo, es la diarrea. Diarrea o náuseas, y a veces puede ser muy incómodo por el malestar estomacal, pero también porque pues la persona dice es que me la tomo y pues ya mejor no salgo de la casa porque pues me puede agarrar la urgencia, etcétera. Entonces, pues también eso pues no está padre. O sea, tú le dices, es que se te la tiene que tomar y hasta 3 veces al día. Pero la persona te va a decir, pues no me la voy a tomar porque me da diarrea. Mejor buscar otras opciones. Mejor buscar opciones. Y también hay que fijarnos hablando del apego, aparte de la tolerancia al medicamento y la accesibilidad, es lo económico. Sí, claro. Porque pues sí hay muchas personas que yo los veo en consulta, que es en el consultorio particular, pero pues al menos tienen un seguro social, tienen ISSSTE, tienen otro tipo de seguridad social que de alguna forma les puede estar dando su medicamento y que puede llevar un control pues a lo mejor más seguido que viniendo a gastar en una consulta privada, ¿no? Sí, porque actualmente hay muchos medicamentos nuevos para diabetes, como la sitagliptina, la dapaglifosina, o sea, medicamentos que son muy buenos, pero son muy caros. Un tratamiento mensual para una persona, pues en general, puede llegar a costarle entre 1,000 o 2,000 pesos, ¿no? De puro medicamento, y luego si se inyecta insulina, pues otro tanto, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, no? Aguantan eso y sopesar qué opciones hay también. Sí. A largo plazo, porque pues ese medicamento lo va a estar consumiendo prácticamente toda su vida. Sí, cuando tú ves que es candidato a uno de estos medicamentos de los más nuevos y ellos manifiestan que, o tú te das cuenta, pero también ellos pues en la confianza te lo dicen, te van a decir es que no lo voy a poder pagar, aunque tengan un plan de apego con la empresa farmacéutica o en la farmacia, porque son medicamentos que algunas veces tú te puedes dar de alta en algún plan de apoyo, pero pues a lo mejor se van a un 20%, 30% de descuento, o que te regalan la 4ª caja cuando ya compraste 3. O sea, finalmente no hace la diferencia para que ya te quedes con él, ¿no? Exacto, sí sigue siendo de todos modos una carga importante. Entonces, a veces tú quisieras darle lo más nuevo, lo mejor, pero pues si de alguna manera se puede seguir apoyando en la seguridad social, pues ahí tú ya también tienes que considerar eso para dejar un tratamiento que te garantice el apego. Afortunadamente, sí hay... Estos medicamentos ya los hay al menos en el IMSS y en el ISSSTE. No sé, bueno, ahí está bien, no siempre hay. No siempre. A lo mejor hay un mes en donde pues se acabó y no se distribuyó adecuadamente y lo puede comprar. Pero también creo que tiene mucho que ver con el grado de, pues como de capacitación o de destreza para seleccionar a los pacientes que puede tener el médico familiar. Claro. Porque también el hecho de decir, salió este medicamento, bueno, pues no es para todos. Sí. Hay a quienes sí les puede beneficiar, hay quienes no. Y hablando así de los medicamentos nuevos, que nos ayudan tanto a controlar glucosa como a bajar de peso. Actualmente se habla mucho de los análogos de la GLP-1, que es el famoso Ozempic, que ya se posicionó mucho esa marca, pero hay ya muchas presentaciones, que si el Saxenda, que si Victoza, que si Rybelsus y actualmente el más nuevo que es el Mounjaro, son muy parecidos todos,
pero sí vienen en dosis diferentes para enfocarnos más en pérdida de peso o en control de glucosa, ¿verdad? Porque a veces llegas con un médico y te quiere dar Victoza para bajar de peso, pues a lo mejor, o Ribelsus para bajar de peso, a lo mejor no es lo más indicado, ¿no? O lo más adecuado, o actualmente ya lo más efectivo que hay en el mercado. Sí, pues han sido ahora sí que un boom en la cuestión farmacológica. Creo que el medicamento que más ingresos tuvo y por ende el laboratorio que lo fabrica que más ingresos tuvo el año pasado fue o Mounjaro o Wegovy, o sea, la semaglutida o la tirzepatida, que es el Mounjaro. Quiere decir que hay muchas personas que tienen acceso a estos medicamentos y que cada vez se están recomendando más. Aquí la cuestión es que tal vez se recomiendan de persona a persona. O sea, yo puedo decir, es que a mí me fue muy bien, pero yo lo leí o vi a un influencer o estoy siguiendo a fulano en Instagram y él se lo pone. Y de esa forma pues se van enterando y se van haciendo las recomendaciones, que no es lo más adecuado. No, aquí hay dos cosas que a mí me preocupan mucho. Primero, que no están pidiendo receta para este tipo de medicamentos. Exacto. O sea, lo están vendiendo al que quiera, que son medicamentos que tienen sus riesgos, que tienen sus cosas, que se tienen que llevar un control adecuado. No es lo más adecuado que vayas al tianguis y te compres este tipo de medicamentos, que ya los hay, incluso pues piratas, pues, ¿no? Sí. Que incluso están trayendo estos medicamentos de la India, sin registros. Es un tema. Y la otra es que el que nosotros abusemos en ir a comprar medicamento con la final de bajar de peso, a lo mejor ahorita ya no, pero al principio fue un tema para los pacientes que lo estaban buscando para la diabetes. Sí. Entonces, y se acabó porque todos querían bajar de peso. Y los pacientes que tienen diabetes, que realmente lo necesitaban, pues no tenían para ese tratamiento, ¿no? Sí, la historia es interesante porque sí, originalmente las moléculas esas fueron desarrolladas pensando en las personas con diabetes y con un perfil en donde pues a lo mejor ya no hay respuesta con los antidiabéticos orales o les condicionaban muchas hipoglucemias con la insulina y con otros como las sulfonilureas, que son la glibenclamida, la glipizida, la glimepirida. Entonces, para esas personas, estos medicamentos fueron muy, muy adecuados por dos cosas. Por un lado, eran más efectivos, o sea, podían bajar la hemoglobina glucosilada a lo mejor 1 o 1.5%, pero también eran más seguros porque dependen de los niveles de glucosa. Claro. O sea, no funcionan interfiriendo en una serie de hormonas que se llaman incretinas. Las incretinas, las dos más importantes son el GLP-1, que quiere decir péptido relacionado a glucagón, y el GIP, que es polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Bueno, esos nombres impronunciables, el GLP-1 y el GIP, son las dos más importantes. Pero ¿qué hacen las incretinas? Cuando nosotros comemos y el cuerpo registra una carga oral de glucosa, empieza a producirse más insulina y más o menos entre los 3 y 5 minutos de que ingerimos esa cantidad de glucosa, empiezan a producirse estas otras hormonas también en el páncreas. No, perdón, en el intestino, en las células del intestino. Ajá. Y, o sea, son hormonas que ya actúan en nuestro cuerpo. Ya los tenemos, siempre que comemos se producen. Lo malo es que su vida media es como de 1 o 2 minutos. Entonces, estos medicamentos lo que hacen es actuar como esos GLP-1 o ese GIP, muy parecido o idéntico al humano, pero le añaden una cosita ahí a la estructura para que no se degrade tan rápido. Al grado que podemos tener medicamentos que se inyectan una vez por semana, contra los primeros que salieron que se tenían que inyectar a lo mejor hasta 2 veces al día o 3. Claro. Y aparte te ayudan a perder peso, pues te están quitando un factor que favorece que aumente tu glucosa, ¿no? Exacto.
Ahí se ve, bueno, inicialmente lo que identificaron como efecto para bajar la glucosa era la pérdida de apetito. Actúan en el estómago, hace que se vacíe más lento el estómago, por lo tanto te vas a sentir satisfecho o lleno más tiempo, disminuye la cantidad de comida que consumes, pero también a nivel cerebral, en un área que se llama hipotálamo, que es como donde se localizan la gran mayoría de las emociones, ahí también está el centro de la saciedad. Un grupo de neuronas que se encargan de enviar la señal de que ya estamos llenos. Entonces, al nosotros inyectarnos esa hormona, le estamos diciendo al cerebro, ya estoy lleno, y mi estómago, que va a tener más cantidad de comida, más tiempo, también va a reforzar esa señal. Entonces, así se lanzó al mercado para la diabetes, pero afortunadamente las organizaciones, bueno, las agencias que se encargan de aprobar los medicamentos, también ya les exigían a las nuevas moléculas demostrar que ofrecen algo más. O sea, está muy bien que vamos a bajar la glucosa, en vez de tener 180 ya lo vas a tener en 120, pero ¿qué más? Se me siguen muriendo de infartos, se me siguen muriendo de derrames cerebrales, se me siguen muriendo de insuficiencia renal. Entonces empezaron a hacer más estudios sobre si estos medicamentos tenían algún otro beneficio y se llegó a la conclusión de que mejoran o protegen, digamos, las células cardíacas, disminuye los niveles de colesterol y por lo tanto también el riesgo de tener algún infarto, te mejora y protege la función renal al disminuir la cantidad de proteínas o proteinurias se llama, que empiezan a filtrarse en los riñones y pues no nada más te queda el beneficio, bueno, la pérdida de peso, ¿no? Claro. Por lo tanto, también te ayuda a disminuir la presión arterial. Se ha visto que también tiene efecto benéfico sobre osteoporosis, sobre riesgos de demencia. O sea, ya se están explorando un montón de cosas, pero básicamente estos análogos te van a ayudar a perder peso, te van a ayudar a controlar esos comórbidos de los que hablábamos, que si tiene hipertensión o que si ya tiene un daño renal o ya tuvo algún infarto, y a mejorar el control de la glucosa sin el riesgo o con el riesgo mínimo de una hipoglucemia. Son medicamentos muy buenos en general. Son muy buenos, sí. Y déjenme decirles el comercial que esta molécula, precisamente el GLP-1 y las incretinas, que se desconocían, se descubrieron a raíz de la cirugía bariátrica. Bueno, pues sí, porque algo bueno tienen que hacer. Porque los pacientes, después de que se operaban de bypass gástrico, empezaban a ver que incluso antes de perder peso, empezaban a tener controles muy adecuados de glucosa, que lo vemos incluso con nuestros pacientes, que todavía llevan una semana, 15 días o al día siguiente de la cirugía. Sus glucosas de estar muy descontroladas están en controles muy buenos. Se empezó a buscar por qué estaba pasando esta situación y lo que se cree es que ese efecto de que estamos dejando el duodeno sin recibir alimento es lo que aumenta la secreción de estas incretinas de manera natural. Entonces, realmente el GLP-1 de manera natural incrementa en su producción después de una cirugía de bypass gástrico o todas las cirugías que nos impidan el paso por la primera porción del duodeno, como puede ser el bypass de una anastomosis, la bipartición del tránsito intestinal, el switch duodenal y todas las derivaciones biliopancreáticas, que hay muchos tipos de variantes del bypass. Entonces, es una súper medicamento y si te operas, pues vas a tener tu dotación de incretinas por un año o más de manera natural por tu organismo. De hecho, hay estudios que hacen el manejo simultáneo, o sea, llevan un tratamiento con análogos de GLP-1 durante unos meses previos a la cirugía bariátrica y los retoman
dejando pasar semanas de la recuperación de la cirugía, y se ha visto que aumentan la pérdida de peso, pero también disminuyen la reganancia del peso. Entonces podría ser como incluso más integral el iniciar una pérdida de peso con los análogos de GLP-1 o de HIP, como puede ser la tirzepatida o la semaglutida, pero con la meta, o bueno, más bien con el objetivo a mediano plazo de hacer la cirugía bariátrica. Claro. Sí, de hecho nosotros en nuestro equipo ya tenemos algunos pacientes que o no han podido llegar al límite, a la meta que tenían de manera inicial, porque también cuando hay un exceso de peso muy elevado, pues sí, la cirugía nos ayuda a perder peso, pero a lo mejor todavía nos quedamos un poquito lejos de llegar a un peso ideal, ¿no? Pero en esa segunda parte ya estamos utilizando este tipo de medicamentos con muy buenos resultados y pues creo que pudiéramos pensar en iniciarlos incluso antes, ¿no? Potencializar a lo mejor un procedimiento como una manga gástrica que le podemos agregar al tipo de... A lo mejor un paciente que no se quiere operar de un bypass porque es una cirugía más grande, porque hacemos más cosas, le podemos complementar con un tipo de estos medicamentos, ¿no? Y son protocolos que están actualmente desarrollándose a nivel mundial. Es que hay que tener mucho cuidado y también no pasa nada el que se los quieran poner. O sea, me refiero a que si ya tienes la motivación de ponértelos o de utilizarlos, pues sí, al menos te acercarás con algún médico, porque hay que ser cuidadosos en cómo se va incrementando la dosis. Son medicamentos que empiezan a dosis muy bajitas, pero la titulación, como le llamamos en medicina, de la dosis, o sea, el incremento o el cambio, se tiene que hacer paulatino. Son medicamentos que están diseñados más o menos para cada mes irse aumentando la dosis. Entonces, si vienen en pluma o en el vial, pues es iniciar con la dosis más pequeña cada semana por un mes y luego ya cambiar a la siguiente, ir monitoreando los efectos adversos que pueden ser la causa de que lo dejes de usar, porque sobre todo la náusea es lo que más puede interferir que continúe la titulación del medicamento. Hablando, por ejemplo, de la semaglutida, que es el Wegovy, si yo quiero llegar a una meta de 2.4 miligramos, que es como ya con la que finalmente voy a alcanzar una pérdida de peso, tengo que pasar por otras presentaciones antes. Pero si el paciente a la tercera dosis me dice, es que no aguanto, como y me vomito, bueno, pues podemos estancarnos ahí, o sea, quedarnos ahí un mes más, que se vaya acostumbrando nuestro cuerpo, o regresarnos un poquito y volverlo a intentar. O sea, no es tampoco el sufrir todos los efectos secundarios, siendo que el medicamento le puede dar todos esos beneficios de los que platican. Y creo que también, bueno, porque lo estamos utilizando, hay algunos efectos adversos que pueden ser importantes. Se ha habido reportes de daño hepático por este tipo de medicamentos, que no es común, es muy raro, son reportes. Pero ahí está la importancia de ir de la mano de un especialista que sepa detectar este tipo de efectos adversos, o que ya realmente sea algo muy ligero, desde, oye, vamos bajando la dosis, vamos regresándonos un poquito, oye, ¿sabes qué? Hazte unos estudios para ver si no el hígado por ahí está sufriendo y hay que suspender el medicamento. Yo creo que esa parte sí tenemos que estar bien conscientes, que los medicamentos, la mayoría de los casos, no deben ser automedicados, deben ser llevados por un especialista desde un inicio, y previo a iniciar el tratamiento con este tipo de medicamentos, mi recomendación muy particular es que nos hagamos unos exámenes previos, sí, para saber de dónde estamos partiendo, ¿no? Sí, exacto, porque también pues hay que ser como realistas a la hora del tratamiento y decir, bueno, este medicamento sí te va a ayudar a perder a lo mejor hasta un 15% de tu peso corporal. Tampoco son medicamentos que son milagrosos, sino que llevan una disciplina. Si la náusea que me pueden ocasionar
yo detecto que pues me ocurre más cuando consumo alimentos ricos en grasas o muy irritantes o eso, pues también implica que yo de fondo ya tenga que hacer un cambio al estilo de vida, ¿no? Entonces, el tomar esos exámenes previos me va a decir cómo estoy yo antes, si tengo elevación de triglicéridos, si tengo elevación de colesterol malo, si tengo una prediabetes, pues nos va a ayudar a monitorearlo y a establecer esas metas reales y que van a motivar más que quitar el deseo de continuar con el medicamento. Y en el caso de la cirugía bariátrica, ¿cuál es el mejor resultado que has visto con este tipo en relación a la diabetes? ¿Es posible ya no tomar medicamentos después de una cirugía bariátrica? Sí. Hablando de la remisión de la diabetes, el procedimiento terapéutico que más ha contribuido a la remisión es la cirugía bariátrica. De hecho, es como el que tú como especialista cirujano le sugieras al paciente cuál es el mejor procedimiento a hacerse, aparte de qué tanto tiene de índice de masa corporal o de porcentaje de grasa, es si tiene o no alguna comorbilidad como la diabetes. Entonces, se puede, digamos, como alentar al paciente a hacerse la cirugía bariátrica, no solamente con fines estéticos, entre comillas, digo, más bien como enfocándose solamente en el peso, sino que tú le puedes decir, te va a ayudar a controlar tu diabetes y va a llegar el momento en el que seas capaz de controlarte sin medicamento, manteniendo las metas de glucosa en ayunas, de hemoglobina glucosilada. Claro. Y también tomar a veces en cuenta que te va a ayudar no nada más con diabetes, sino con todas las comorbilidades, la calidad de vida que puedes llegar a mejorar, o sea, al perder todo ese peso. Y desde un punto de vista también el económico, ¿no? Porque ya dijimos que, pues sí, la cirugía tiene un costo, pero también tiene un costo estar tomando medicamentos para controlar la glucosa y de manera permanente. Hay muchas personas que pueden estar sufriendo, literal sufriendo, porque no pueden controlar ese peso y en la cirugía encuentran la respuesta no nada más al peso, sino a todas las comorbilidades, ¿no? Sí. En general, creo que el bypass, por ejemplo, nos ha dado muy buenos resultados y una nueva técnica que hemos estado realizando que se llama bipartición del tránsito intestinal. Es más difícil que podamos dejar, por ejemplo, con una persona que ya está poniéndose insulina, dejarla por completo, pero sí tenemos casos de pacientes que ya teniendo necesidad de inyectarse insulina, ya no tienen que hacerlo, ¿no? O a lo mejor toman algún medicamento de vez en cuando, pero sí es una remisión o un control más adecuado y sostenido, ¿no? Sí, con todos los beneficios, pues el riesgo de una osteoartritis en tus rodillas, en la cadera, el riesgo de la apnea de sueño o la remisión de la apnea de sueño, que pues también tiene complicaciones cardiovasculares, la tolerancia al ejercicio, el remodelamiento cardíaco que ocurre también con el sobrepeso y con la hipertensión. O sea, sí hay que verlo como un enfoque de que te va a ayudar a controlar muchas cuestiones de salud que a lo mejor tú ni cuenta te dabas. Claro. Tú solamente ves el peso. Como persona, yo digo, ay, es que ya no me queda la ropa, ya no, por más dieta y ejercicio que hago no puedo bajar de peso, pero realmente podemos en una consulta con un buen interrogatorio ir detectando muchos factores, o bueno, muchas condiciones que se están desarrollando a partir de tu obesidad y que con la cirugía bariátrica puedes tener un beneficio y una recuperación de esa calidad de vida, pues brutal. O sea, sí tan así que hay personas que han tenido como cierto, esto a lo mejor luego con Nancy o con las psicólogas lo podemos platicar, pero como cierta ansiedad por la nueva persona. O sea, el verse diferente, sentirse diferente,
lo saca de onda como que no soy yo, Sí. pero... Porque nunca me había sentido de esta manera, ¿no? Exactamente. Sí. Pero sabiendo enfocar en el sentido positivo todos esos cambios que va a tener, pues le vas a ir recuperando Sí. esa calidad de vida y esa autoestima que necesita. Sí, hay personas que la obesidad la sufren desde la infancia. Entonces, de repente verse en un cuerpo delgado sí les causa un impacto psicológico importante. Y generalmente es positivo, pero sí hay momentos en los cuales tienen cierta crisis, pues, porque sí pues no terminan de aceptarse en algún momento dado, ¿no? Y pues creo que eso es importante saberlo, ¿no? Que vas a cambiar de todas las maneras. Y una última pregunta que quería hacerte. De repente también he escuchado pacientes que me llegan y me dicen, no, o sea, yo me quiero operar, tengo la inquietud, pero mi médico me dijo, por ningún motivo te dejes operar, o esto, no, todavía hay mucho, ¿será desconocimiento? ¿Por qué será que todavía habrá quien desaconseja la cirugía bariátrica? Yo creo que sí es desconocimiento, porque a veces automáticamente pensamos en diabetes, riesgo alto de una cirugía, ¿no? O obesidad y no, pues capaz que, o sea, ya son prejuicios. Una persona muy obesa, pues ahí vas a quedar en la cirugía. Pero precisamente el protocolo que tú haces con una valoración perioperatoria, le llamo yo, pues le puedes hablar ahora sí con toda claridad al paciente y decirle, sí, tienes algunas cuestiones que hay que controlar antes de la cirugía, esto te puede incrementar el riesgo, pero si sacamos estas escalas para ver qué complicaciones pulmonares puedes tener, qué complicaciones cardíacas, cuál es el riesgo de mortalidad a tanto plazo por una cirugía, realmente podemos hacer que sea el mínimo y alentar al paciente a que sí se lleve a cabo la cirugía bariátrica. Pero creo que sí, muchas veces es una inercia que uno tiene, pero por desinformación, ahora sí desde la cuestión médica. Y yo creo que también que no hay mucha difusión, porque, por ejemplo, no es una práctica muy común a nivel público. O sea, sí sabemos que el IMSS, el ISSSTE, a lo mejor otra institución tiene sus protocolos, pero no es algo que se dé a conocer desde el primer nivel, así como captar pacientes y decirles, oye, ¿te interesaría hacerte una cirugía de pérdida de peso, etcétera? Y también yo creo que a lo mejor sí hay casos que son de persona a persona por malas experiencias, pero ahí tiene mucho que ver el equipo del cirujano bariatra y las certificaciones que puedes tener. Claro. Es como la cirugía plástica, ¿no? Perdón por la comparación, pero yo digo, si un familiar le fue muy mal, pero porque lo hizo con un cirujano que no está certificado en un establecimiento que para nada es adecuado, pues esa es la experiencia que yo le voy a comentar a todos mis demás conocidos. Claro. Pero si fue una cirugía con todo el protocolo en un hospital adecuado por un cirujano que está certificado, pues te da más tranquilidad y te da mucha más confianza de hacértelo. Y ya lo vas tú a transmitir a todas las demás personas. Pues muchas gracias, Alex. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esperemos que esto sea de su interés y estaremos realizando este tipo de pláticas también con otros especialistas. Por ahí habrá próximamente también una plática sobre todos los problemas articulares que puede tener la obesidad, que es un tema importante. Mándenos sus preguntas en vivo. No hay ninguna pregunta que no se pueda resolver y estamos también para brindarles información en general. Así es, estamos a sus órdenes y cualquier duda las contestamos. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Gracias. Y estamos en contacto.